pongamos en pie, hermanos. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para su pueblo, para nosotros. Gracias a Dios por este día, esta oportunidad nueva que Dios nos da para venir a su casa. Y dispongamos nuestro espíritu, nuestro corazón, todo nuestro ser, para darle a Él la gloria, la honra y la alabanza, para agradecerle todas sus bendiciones. Iniciamos con nuestro hermano Ricardo en una oración. Amén. Nuestra porción de la escritura del día de hoy es Mateo 18, versículos 18 al 20. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Dios bendito de los cielos, acabamos de escuchar tus palabras: donde dos o más se reúnan en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Por eso, Dios de todo amor, te pedimos, hazte presente en este culto de adoración. Queremos ser tus testigos, queremos llevar tu luz en este mundo caído. Por eso, pedimos tu guía y dirección, y que tu palabra sobreabunde en nuestros corazones, y que tu amor nos inunde para transmitirlo a todos nuestros familiares y a todas las personas con las que tengamos contacto que aún no te conocen. Te damos la gloria y la honra, porque hasta aquí nos has ayudado y sustentado. Quédate, mi Dios, con cada uno de nosotros, con nuestras familias y con todos los oyentes que han dispuesto su corazón para este servicio hecho solo para ti y en donde tú lo presides. Que al término de este culto crezcamos y profundicemos en nuestra íntima comunión contigo y seamos obedientes y reverentes a tus mandatos. En Jesucristo, tu Hijo amado, lo oramos. Amén. Amoroso y bendito Padre Celestial, gracias te damos, Padre Santísimo, por este día, por un día más de vida, Padre Santo, que nos permites vivir, Padre Santo. Gracias, Padre Celestial, porque a lo largo también de todo este mes que está por terminar, has estado con nosotros, Padre Santo. Gracias por todo tu amor, tu misericordia, Padre Santísimo. Te rogamos, Señor, asimismo que perdones todas nuestras faltas y que nos ayudes, Señor, para poder ser mejores, Señor, cada día. Gracias, Padre Santo, por este lugar, Señor, en el cual podemos venir a ayudarte, a alabarte, Padre Santísimo, y a oír tu palabra, Padre Celestial. Te rogamos, Señor, por las mensajeras de este día, Señor, por Bere, por Elizabeth, Señor, que las bendigas y que les des sabiduría, Señor, para hablar, Señor, de tu palabra. Asimismo a nosotros, Señor, danos también sabiduría para aprender de tu palabra, Señor, para llevarla a cabo, Padre Celestial. Te rogamos, Señor, por todas las familias, Señor, de esta congregación Brazo Protector, Padre Santo, las presentes y las que oyen, Señor, a través de las redes sociales, también todas esas familias, Padre Santo. Bendícelas, Señor, ayúdalas. Sé, Señor, con cada uno de ellos, con sus familiares, y pedimos también la salvación para todos aquellos familiares, Señor, que aún no te conocen, Padre Santísimo. Apresura los pasos de las personas que han de venir, Señor, y tráelas con toda felicidad, Padre Santísimo. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos das, por la libertad que tenemos en este país, Padre Santo. Y te rogamos, Señor, que sigas bendiciendo a este México,
a este México, Señor, querido por todos nosotros, Señor, y por ti que tanto lo has bendecido, Padre Santo. Gracias, Señor, todo te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, a quien damos la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, Padre mío, amén. Amados hermanos, escuchaba a una persona en la televisión con referencia a todos los acontecimientos, los sismos que han estado pasando en México, y decía que septiembre era un mes maldito. Pero cuánta ignorancia, porque verdaderamente nosotros vemos cómo Dios ha cuidado a nuestro país en medio de esa situación. Entonces debemos de bendecir y glorificar y pedirle a Dios que siga guardando nuestra patria y guardando su pueblo. Vamos a entonar este hermoso himno que se llama Jesús es mi Rey soberano. Y así, continuando en pie, vamos a entonar este hermoso canto también, que es Quiero estar cerca de ti.
Amén. Que así sea, amados hermanos. Ese es el deseo de la iglesia, que estemos junto a nuestro Dios y Salvador. Buenas tardes, hermanos. Damos gracias a Dios en esta tarde por la vida, porque Dios es el que está sustentando a su iglesia y nos mantiene de pie, nos mantiene gozosos, alabando su nombre y glorificándolo, porque Dios es el único digno de toda honra, gloria y alabanza de parte nuestra, su amada creación. Vamos a buscar en nuestras Biblias el Salmo número 124 y vamos a leerlo todos unidos. Se titula Alabanza por haber sido librado de los enemigos. Es un cántico gradual de David. Salmo número 124 y vamos a leerlo todos unidos. Y dice así: a no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel, a no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado entonces, cuando se encendió su furor contra nosotros. Entonces nos habrían inundado las aguas, sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente. Hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Bendito sea Jehová, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Amén. Pueden tomar sus lugares. En este salmo vemos claramente a un David que está guiando al pueblo de Israel a que reconozca que en el pasado y en las grandes batallas que esta nación amada por Dios enfrentó, siempre su ayuda y su socorro fue el Señor. Fue Dios el creador del cielo y de la tierra. Y además también los invita al pueblo de Israel a que pongan su confianza solamente en la continua ayuda de Dios. Y asimismo nosotros como iglesia en esta tarde hemos de aprender a hacer lo que el pueblo de Israel hizo en aquella ocasión: alabar a Dios y poner su confianza en Él. Y nosotros en las manos de nuestro Dios estamos, y Él nos sostendrá y nos guiará. En este salmo somos llamados a reconocer que nuestra única ayuda viene y procede solamente de Dios. No es tal vez Dios pueda ayudarnos, no es una cosa condicional, sino tener nosotros como iglesia la seguridad de que Dios siempre estará en nuestra ayuda. Él siempre está a nuestro lado, pero también de nosotros depende el mantenernos siempre viviendo bajo sus mandamientos, manteniéndonos en el camino con paso firme hacia adelante, sabiendo en quién hemos puesto nuestra confianza, nada más y nada menos que en el Dios creador de todo cuanto existe. Nosotros, la iglesia, amados hermanos, cuando leemos la historia de la iglesia vemos cuán asediada ha sido la iglesia y lo sigue siendo aún en estos tiempos. Nosotros, la iglesia moderna, en estos tiempos no dejamos de ser asediadas por el enemigo. Cada uno de nosotros, todo tipo de enemigos y persecuciones y injusticias. Y mientras estemos en esta tierra, el enemigo va a estar acechándonos. Pero en Dios está nuestra confianza. Por eso lo dice el salmista en el versículo 1 y dice: a no haber estado Jehová por nosotros.
y diga ahora Israel, a no haber estado Jehová por nosotros cuando se levantaron contra nosotros los hombres. Somos la iglesia de Dios y caminamos en este mundo. No somos queridos por el enemigo, ni por el mundo, ni por aquellos que viven bajo el reinado del enemigo. Pero Dios está con nosotros y Él nos guardará, Él nos sostendrá. Y dice en el versículo 3, vivos nos habrían tragado entonces cuando se encendió su furor contra nosotros. El pueblo de Israel y David reconocen con toda sencillez que habían sido librados de un gran peligro. Y así nos pasa a nosotros también cuando a menudo somos librados de parte de nuestro Dios de grandes peligros. Tendemos a veces a olvidarlo, pero aquí el salmista le dice a Israel, no olvides quién te ayudó cuando estuviste en peligro. Y nosotros, la iglesia, no podemos olvidar que Dios es el único que nos libra cuando estamos en situaciones difíciles. El salmista no quiere olvidar cuán grave fue la crisis, pero que la salvación se debió solamente a Dios. No fue, como él mismo lo ha expresado en otros salmos, la destreza de su mano, ni la gran tecnología de las armas. Siempre, amada iglesia, nuestra fuerza, nuestra salvación está en que Dios es el único que puede socorrernos. Y por eso lo reconocen, por eso dicen en el versículo 14, entonces nos habrían inundado las aguas y sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente. Cuando los enemigos de la iglesia, de los hijos de Dios asedian, es como si las pequeñas chispas se convirtieran en grandes llamas, como lo veíamos en el libro de Daniel narrado. Cuando un hijo de Dios va a ser sometido a una prueba, el horno se calienta 7 veces más. Y así es, amados hermanos. Pero el Señor es el que nos guiará. El salmista utiliza la metáfora de las aguas como una gran fuerza de destrucción. Incluso se sentía en un peligro tan grande que, como dice el versículo 4 en la parte B, sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente. Él sabía que el peligro no solamente era político o económico, también tenía que ver con nuestras almas. Y así mismo nos pasa a nosotros, la iglesia de Dios. No nada más es físico, a veces la lucha espiritual que enfrentamos también tiene que ver con nuestras almas, con el enemigo que quiere destruir incluso nuestras almas. Pero de estos grandes peligros solamente Dios fue el único que pudo haberlos librado. Hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Pero en el versículo 6 dice, bendito sea Jehová. Brota el cántico del salmista alabando a Dios porque Dios es el único que puede sacarnos de las mismas garras del enemigo. Y lo agradece y expresa esta gratitud desde lo profundo de su corazón con una gran alabanza, bendiciendo a Dios y reconociendo que solamente el poder de Dios es el único que puede rescatarnos de todo peligro. Ciertamente muchas veces estábamos a punto de ser devorados, pero Dios es el único que puede librarnos. Y dice que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Lo ilustra de esta manera el salmista, amados hermanos, porque cuando una presa es tomada en las mandíbulas de su cazador, es donde la presa experimenta prácticamente que ha sido derrotada. Pero en este caso el salmista alaba a Dios porque nuestro Dios los libró de haber caído en las
mandíbulas de los enemigos. Y así nos sucede a nosotros. ¿Cuántas veces ni siquiera nos percatamos del peligro en el que estamos? Porque el enemigo no es misericordioso, el enemigo es atroz y va a usar toda su fuerza para hacernos caer, pero de nosotros depende el clamar a Dios y el buscarlo. Por eso dice en el versículo 7, nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Es cuando nosotros debemos levantar nuestra voz y nuestra mirada al cielo y pedirle a Dios que nos ayude y decirle: sálvanos, oh Dios, sálvanos de la furia y la sutileza de nuestro adversario espiritual, que es el mismo enemigo. Sálvanos de sus dientes cuando nos quiera devorar, o de sus trampas cuando quiera engañarnos. El enemigo es sutil, pero también es implacable. Él no quiere solamente hacernos caer, Él busca destruir nuestra alma. Pero Dios es el único que cuando clamamos a Él, Él rompe ese lazo y nos permite escapar de las garras del enemigo. Por eso, amada iglesia, hemos de estar apercibidos y hemos de estar como aquella ilustración preciosa cuando una fogata se enciende, se ponen varios leños juntos para que sigan ardiendo y la llama no se apague. Que así sea nuestra relación con Dios, mantenernos siempre cerca de Él, junto a Él, para que nuestra llama no se apague y no seamos devorados por el enemigo cruel. Y nos da el consejo el sabio Salomón en el libro de Eclesiastés capítulo 8 versículo 5, y dice: el que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Si nos mantenemos solamente cerca de nuestro Dios, podremos discernir cuando aceche el enemigo y seremos librados. Es por ello que esas experiencias que nosotros vivimos cuando estuvimos en grande peligro y fuimos librados por Dios, nos debe servir para poner en práctica y poder aplicarla. Y concluir que la gran lección de este salmo es que por cada liberación, ya sea de naturaleza temporal o espiritual, debemos atribuir la salvación a nuestro Dios. No la atribuyamos a nuestra destreza o nuestra inteligencia, sino Dios, que tuvo compasión y misericordia de nosotros. Y por eso dice el salmista con humildad: si Dios no hubiera ayudado, oh pueblo, cuán grande habría sido nuestra calamidad. Pero gloria sea dada a nuestro Dios, que Él nos ayuda, que Él nos ha ayudado. Por eso a veces podemos sentir nuestra alma aliviada de que el peligro ha pasado, pero debe de brotar de nuestro corazón un cántico de alegría y gratitud a Dios. El mismo Dios creador de los cielos es poderoso para ayudarnos. Amada iglesia, Él nos conforta, nos guiará y nos sostendrá todos los días de nuestra vida. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba por partir de esta tierra y les dice a sus discípulos que se iba a ir, ellos se entristecieron en gran manera, pero el Señor los consoló con grandes y preciosísimas palabras de aliento. Y con esas mismas palabras nosotros, la iglesia, somos confortados por Dios para que permanezcamos en Él, permanezcamos firmes, buscando siempre la presencia de Dios a nuestro lado, y Él nos guiará y nos sostendrá. Concluye el Salmo diciendo: nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Que estas sean nuestras palabras, amada iglesia. Nuestro socorro está en nuestro Dios. El Señor Jesucristo consuela a sus discípulos y les dice en el Evangelio según San Juan capítulo 14 versículo 2: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros,
Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, también vosotros estéis. Somos peregrinos en esta tierra, iglesia. No vamos a estar por mucho tiempo, pero el tiempo que estemos, confiemos en nuestro Dios y mantengámonos cerca. Y tenemos la esperanza preciosa de que el Señor vendrá y nos tomará, y Él nos llevará a vivir por siempre con Él. Que esta sea la confianza y la seguridad mientras caminamos en esta tierra. Puestos de pie, hagamos una breve oración. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque este salmo, Señor, a pesar del tema, Señor, que trata, que es, Señor, ciertamente de momentos difíciles en la vida, pero también nos da el aliento, Señor, de que tú estás con nosotros. Solamente tenemos que ser valientes, Señor, y aferrarnos a vivir una vida de acuerdo a tu voluntad, a no apartarnos de la senda, Señor, y mantenernos en el camino firmes. Sabemos, Señor, que tenemos muchos obstáculos, pero tú eres Dios, el que creaste el cielo y la tierra. Tu nombre es grande y poderoso, Señor. Tú libraste a tu pueblo Israel, a David tu siervo, Señor. Pero tú librarás a todo aquel que clamare a ti aún en esta hora, en estos momentos, en estos tiempos, Señor. Han cambiado ciertamente muchas cosas, oh Dios, en esta tierra. Hoy, Señor, ya no tenemos quizás el caballo ni las armas que tenían en aquel entonces, pero te tenemos a ti, Señor. Y tu Espíritu Santo sigue guiando, Señor, a los que han decidido vivir bajo tus mandamientos. Tú estás con nosotros en esta vida, en esta tierra, y tú estarás con nosotros todos los días hasta la vida eterna, Señor. Queremos ponernos en tus manos, bajo tu cuidado y tu guianza. Todo te lo rogamos en el bendito y santísimo nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Que el Señor sea con cada uno de nosotros. Bendito sea. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Amados hermanos, continuando en pie, vamos a entonar este hermoso himno. Habla de la necesidad que decía el rey David, como el ciervo brama por las corrientes. Ya lo hemos cantado, es un himno que es a prisa, entonces vamos a tratar de seguir la pista. Está en la llama de la patria.
verdad es nuestro Dios. Acerquémonos pues a Él. Le damos gracias a Dios, mis amados hermanos, y la gloria le damos también a Dios porque el Señor nos tiene aquí en su casa de oración, nos ha sostenido, nos ha guardado, nos tiene de pie. Somos promesas vivas delante de Él, su iglesia, su amada iglesia. Y somos oraciones contestadas también de nuestros familiares, de nuestros padres, y le damos gracias a Dios porque aquí estamos delante de Él, alabándole y bendiciéndole. Y en esta hora que hemos dispuesto nuestro corazón para venir a su casa a recibir de su palabra, inclinemos nuestros rostros para pedir que el Señor sea el que nos hable, poniendo también las necesidades de la iglesia en sus manos. Que el Señor abra nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestros oídos, y que recibamos su palabra precisamente como cantábamos hace un momento, con esa sed, con ese anhelo, con esa inquietud en nuestra alma para poder recibirla y ser bendecidos. Oremos. Padre bendito y santo, te damos gracias, Señor, en esta tarde, por tu amor, Señor, por tu misericordia, por tus bendiciones, y porque hasta aquí, oh Padre Santísimo, has estado con nosotros. Alabado sea, Señor, y glorificado sea tu santísimo nombre. A ti, Señor, te damos toda honra y toda gloria, oh bendito Salvador. Señor, recibe en esta tarde, Señor, nuestra alabanza. Recibe, Señor, nuestra adoración que sale desde lo profundo, Señor, de nuestro corazón. Recibe un corazón, Señor, agradecido, bendito Dios, de recibir tus bondades, tu gracia, de ser partícipes de una salvación tan grande. ¿Cómo no darte gracias, Señor? Porque a quién iremos, bendito Dios, si solamente tú tienes palabras de vida. Perdónanos, Señor, también venimos con un corazón contrito y humillado ante ti, porque sabemos y reconocemos, Señor, que hemos pecado de pensamiento, de palabra y de obra contra tu divina majestad. Escudriña, Señor, nuestra mente, escudriña, Señor, nuestro corazón, y limpia, Señor, nuestra mente, nuestros pensamientos, Señor, nuestro corazón, todo nuestro ser, Señor. Quédate en nuestros corazones, bendito Salvador. Renuévanos, Señor, cada día. Renueva nuestra mente. Renueva nuestro corazón, Señor, día a día. Venimos, Señor, al altar de las misericordias. Señor, nosotros nada podemos hacer, pero venimos a ti, Señor, al único Dios verdadero, a encomendarnos, Señor, a encomendar nuestra vida y a encomendar, Señor, a nuestros seres queridos, a tu iglesia y a todos, Señor, aquellos que no te conocen. Gracias te damos, Señor, porque nos tienes aquí de tu mano. En tus preciosas manos, Señor, ponemos a las familias, a la familia, Señor Torres. Señor, te pedimos que tú los acompañes, que tú los lleves con bien a aquel lugar, Señor, en donde ellas han tenido que ir. Que tú las fortalezcas, que tú las sostengas, que su vida, Señor, sea testimonio y que sea, bendito Dios, una bendición a aquellas familias con las que ellas se han de encontrar. Que ellas puedan, Señor, reflejar tu amor a través, Señor, de sus vidas. Guárdalas, Señor, y tráelas con bendición, tráelas con bien, tráelas con gozo. En tus manos preciosas también, Señor, ponemos a la familia Flores, Señor, a Daniel, Señor, y a Sol, también, Señor, que se encuentran lejos. Que seas, Señor, tú con ellos, que tu Santo Espíritu, Señor, se vea reflejado en sus vidas, que trascienda, Señor, tu rostro
a aquellos, Señor, que les rodean, que vayan, Señor, con bendición y que los traigas, Señor, también con gozo. Y quédate, Señor, con nosotros, con todas las familias de tu iglesia, con la familia, Señor, Molina Flores, con la familia Fernández Flores, Señor. Sé tú con ellos, Señor, bendíceles. Guarda, Señor, su salir, guarda su entrar. Que también, Señor, se regocijen en ti. En tus preciosas manos, Señor, los encomendamos. A ti, Señor, al único Dios todopoderoso, al único Dios verdadero. También, Señor, a la familia Cano, a la familia Blasquez, a la familia Molina, Señor, que está aquí presente. Te pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, siga haciendo la obra redentora, Señor, en los corazones. Que siga haciendo también, Señor, la obra sanadora en los cuerpos, Señor, de nuestra hermana, Señor, Yoyis. Tú sabes, Señor, qué es lo que a ella le acontece en su cuerpo, Señor, pero en ti confiamos. Te damos gracias, Señor, porque la tienes de pie, porque la has fortalecido, Señor. Sigue siendo, Señor, la obra redentora en su vida, en la vida de sus hijos, Señor. Te damos gracias, Señor, por la vida de la familia, bendito Dios. Sánchez Domínguez también los ponemos en tus manos, Padre eterno. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, porque estás, Señor, en cada momento, Señor, de nuestro andar. La familia, Señor, Domínguez Nieto, la familia, Señor, de mi papá también está en tus manos preciosas. Toda esta congregación, brazo protector, y aquellos, Señor, que no están presentes, los ponemos, Señor, también en tus manos preciosas. Que tu Santo Espíritu siga redarguyendo, Señor, siga tocando a la puerta, que no cese, Señor, de hablarnos. Te damos gracias, Señor, por tu paciencia, por tu amor. Y en esta tarde te pido que abras, por favor, nuestros oídos para escuchar tu palabra con detenimiento, Señor. Nuestra mente para entender, para discernir. Nuestro corazón, Señor, para guardarla, atesorarla. Y nuestra voluntad, Señor, para ponerla en práctica. Para hablar, Señor, de ella a aquellos que no te conocen. Para recordarla en tiempo de prueba, en tiempo de enfermedad, en tiempo de angustia, en tiempo de soledad, Señor. Gracias te damos, Señor, porque en ti hay consuelo, en ti, Señor, hay paz. Reprende todo estorbo, Señor, quita todo pensamiento que se oponga, Señor, a recibir tu palabra. Todo espíritu, Señor, de distracción, todo, Señor, lo que impida que te demos, Señor, nuestra total atención en este momento. Y quema con el carbón encendido, Señor, de tu altar mis labios, para que sea solamente tu palabra, tu voz, Señor, la que escuchemos el día de hoy. Te lo pedimos en el bendito y dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y así puestos de pie, mis amados hermanos, les voy a pedir que abramos nuestra Biblia en el Evangelio de San Marcos, en su capítulo número 9, en sus versículos del 38 al 50. Continuamos con este estudio del discipulado de nuestro Señor Jesucristo que tuvo para con sus discípulos y para con nosotros. Marcos 9, capítulo 9, versículos del 38 al 50. Y la palabra del Señor dice así: Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí,
Mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Pero se debe entrar en vida, manco, que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo, que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Amén. Pueden tomar sus asientos, mis amados hermanos. En esta porción de las Escrituras, en estos versículos de este capítulo 9 y en las diferentes secciones, tenemos un relato en este Evangelio que amalgama tres temas diferentes, pero a la vez que son parte del discipulado de nuestro Señor Jesucristo, que tuvo para con su pueblo y para con nosotros, donde nos enseña de una manera magistral, al grado de que nos sacude, porque estos tres temas son temas que sacuden a la iglesia, que sacuden al creyente, sobre todo aquellos a los cuales no les gusta la disciplina o aceptar la disciplina de nuestro Dios. Lastima, incomoda la palabra de Dios. Por eso dice la misma palabra que la palabra de Dios es espada de dos filos que atraviesa. Muchas de las veces nos incomoda, no nos gusta escuchar lo que el Señor nos quiere decir, pero es necesario, es parte del discipulado y es parte del proceso de ser sanados. Por eso debe de haber en nosotros precisamente ese anhelo de recibir el agua viva, la palabra de Dios. Por eso debe de haber sed en nosotros y estar dispuestos de disponer nuestro corazón para ser sanados y ser sometidos a ese proceso de sanación como un forúnculo que a veces está ahí, duele y lastima, pero es necesario que salga, es necesario que sea apretado para que pueda salir todo lo que hace daño y pueda haber realmente una sanación genuina. Y obviamente durante este proceso duele, y duele mucho, y es lo que el Señor toma en este pasaje. Y viendo un poquito como preámbulo, él dice en la palabra de Dios, el rechazo, primero los discípulos se encontraban en un estado en donde ellos rechazaban y desaprobaban la idea que nuestro Señor Jesucristo les enseñara acerca de la necesidad de su muerte y de su resurrección. Y esto provocó en ellos una serie de fracasos, por así decirlo. Y en cada una de esas etapas el Señor estuvo presente y estuvo discipulándolos, estuvo siendo paciente y estuvo trabajando en su corazón para que ellos fueran sanados. El primer fracaso que ellos recibieron fue la misma incapacidad de echar fuera demonios. Nos lo relata en este mismo capítulo de Marcos, en su capítulo número 9, versículo número 18. Posteriormente, en el versículo número 34, vemos la discusión que tuvieron durante el camino los mismos discípulos sobre quién sería el mayor de ellos. Y ahora nuevamente ellos presentan precisamente este estado en donde ellos
reprueban a aquel hombre que está echando demonios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo que ellos exhiben y lo que se les diagnostica a ellos en este momento no es nada más ni nada menos que un espíritu sectario, el cual ellos estaban dando a conocer, que aunado a todo lo que ellos habían hecho, merecen la desaprobación de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo no iba a consentir este estado, este espíritu sectario que estaba en ellos. Sin embargo, vemos que nuestro Señor Jesucristo nuevamente, con un interés genuino, amoroso, ahora continúa discipulándolos. Y por eso vamos a verlos en partes estos temas. El primer tema precisamente lo relaciona con la inmadurez de ese espíritu sectario, en donde recordemos que tanto Juan como su hermano pidieron al Señor estar sentados uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y en esta ocasión no se deja demostrar esa actitud al presentarle ellos a nuestro Señor. Dice en el versículo 38, Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Poniendo el argumento porque no nos sigue. Es decir, si analizamos esto, ellos no están diciendo porque no te siguen, sino porque no nos sigue. Inmediatamente ellos están poniendo y anteponiendo el yo. Precisamente por eso se le llama el espíritu sectario, porque es un espíritu celoso, pero celoso de sus creencias, de su ideología y de sí mismos. Estaba el yo ante todo. Y lo mismo sucede muchas de las veces en el día de hoy en la iglesia con las diferentes denominaciones. Algunas hacen énfasis a unas doctrinas, otros a otras doctrinas. Y cualquier cosa que esté fuera de la doctrina o de las ideas que se comulgan, simplemente se considera no salvos y se reprueba. Y eso era lo que ellos estaban haciendo en ese momento. Lo que no estaba de acuerdo a sus ideas, a su manera de pensar, a su ideología, a su egoísmo, simplemente lo reprobaban. Cuando el Señor nos hace ver en este pasaje, a través de lo que nuestro Señor Jesucristo les responde, que ninguno estamos calificados para juzgar a otros. Eso es asunto de Dios. Dios es el único que puede juzgar, el único que puede corregirnos, reprobarnos si estamos mal. Por eso la postura de nuestro Señor Jesucristo es clara y les dice: no se lo prohibáis. No admitía el Señor este espíritu sectario. Por eso también el apóstol Pablo estableció un principio similar en 1 Corintios 12, en su versículo número 3. Dice: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Es decir, que lo que a nosotros nos corresponde es buscar la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, es esforzarnos por agradar a nuestro Dios, haciendo solamente la voluntad de Dios y apegándonos a las Escrituras y a lo que las Escrituras nos enseñan, y hacer a un lado nuestro yo y dejar que el Señor actúe en nosotros. Pero solamente lo podemos lograr a través de la oración y a través de la humildad, es decir, de someternos como creyentes a Dios.
de someter nuestro yo y pidiéndole el discernimiento para no caer en este estado de juzgar, en este estado de querer imponer nuestras ideas y teniendo el entendimiento sobre las cosas de nuestro Dios. Y eso es lo que nos llama el Señor y les exhorta el Señor a sus discípulos, que ellos se enfoquen en agradar a Dios, se enfoquen en vivir una vida espiritual, se enfoquen en apegarse a las Escrituras y no en juzgar a los demás y no estar nada más celosos de las ideas o de la doctrina que cualquiera de nosotros. Celosos de nuestro Dios, sí. Celosos si no está de acuerdo a la palabra de Dios, sí. Por eso es importante estar en oración para poder discernir lo que la palabra de Dios nos dice y sí poder detectar cuando hay engaño, cuando hay doctrinas falsas, cuando no hay doctrinas genuinas. El segundo tema está íntimamente ligado con la recompensa. Dice en el versículo número 41: y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y mis amados hermanos, si reflexionamos en esto, podemos decir que es un verdadero honor pertenecer a la familia de Cristo. Y así como pertenecer a esta familia tan distinguida que es la familia de nuestro Señor, el Señor nos llama precisamente a practicar, y lo vimos con el tema anterior, a apegarnos a la palabra de Dios y a las Escrituras, a apegarnos y a someternos a Dios y a no imponer nuestro yo, sino dejar que el Señor sea el que trabaje en nosotros. Y de la misma manera en este segundo tema podemos ver que cuando hay el amor de Dios en nosotros, cuando hay el sometimiento hacia Dios, entonces el Señor nos enseña a ser discípulos de Él a través del servicio, a través de practicar la caridad, no solamente de manera material, sino también de manera espiritual. No ser ajenos al sufrimiento de los demás, al sufrimiento de la humanidad, porque aún los que tenemos nosotros cerca sufren, aún dentro de nuestras mismas familias, de los que están a nuestro alrededor sufren, y nos llama a ser sensibles precisamente a ese dolor y a practicar el discipulado, a ser capaces de someter nuestro yo para pensar en nuestro prójimo. Por eso dice la palabra de Dios: y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y no buscando esa recompensa, sino buscando agradar a Dios por agradecimiento. Por eso debemos de someternos nosotros a nuestro Dios, para que el Señor ponga precisamente en nosotros ese espíritu, un mismo espíritu como iglesia de Dios, y un mismo espíritu entre nosotros como hermanos y entre los que nos rodean, porque debemos de estar conscientes de que detrás, como decía mi papá, de cada puerta hay una necesidad tan grande, y debemos ser llamados a ser sensibles, como lo hacía en un principio la iglesia primitiva. En el capítulo de Hechos, en el libro de los Hechos, en su capítulo número 4, en sus versículos del 32 en adelante, dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía,
sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Dice, los que habían creído, era de un corazón y un alma. El hebreo original se traduce de la siguiente manera: el corazón y el alma de la multitud que había creído era uno solo. No somos capaces los seres humanos por nosotros mismos de practicar la caridad, de ser solidarios con nuestros propios hermanos, compatriotas, si no está el Espíritu de Dios en nosotros. Por naturaleza somos egoístas, y lo vemos desde los pequeñitos, que aún ni siquiera saben ellos diferenciar entre el bien y el mal, y ya se arrebatan los juguetes, y sus primeras palabras es mío. Y vemos la naturaleza humana. Nosotros por sí solos no somos capaces de abrir nuestro corazón y de practicar lo que practicaba la iglesia. Por eso dice la palabra de Dios, dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Vemos aquí en el libro de Hechos unos discípulos diferentes a los que veíamos en el Evangelio de Juan. En aquel Evangelio ellos se disputaban quién iba a estar a la izquierda y quién iba a estar a la derecha, porque no habían entendido el verdadero discipulado. Por eso era necesario y urgente que nuestro Señor Jesucristo les dedicara el tiempo precisamente para reprobar esa actitud, pero al mismo tiempo para sanar esos corazones y hacerles ver a ellos el significado del discipulado. Y ahora en Hechos vemos esos mismos discipulados pensando de una manera diferente, ya no pensando quién iba a estar a la derecha y quién iba a estar a la izquierda, sino ahora decía, con poder daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y al dar ese testimonio de la resurrección del Señor Jesús, es decir, daban testimonio de la gracia recibida. Y ahora de la gracia recibida, ellos eran capaces de poder compartir de esa gracia recibida y poder pensar de esta manera y poder pensar en un mismo espíritu y en un mismo corazón. De manera, mis amados hermanos, que si no hay en nosotros esa sanación, no puede el Señor trabajar con nosotros. No puede eliminar ese espíritu sectario, no puede eliminar ese espíritu egoísta en nuestras vidas, y no podremos ser de un mismo corazón. No podremos nosotros testificar sobre la resurrección y sobre la gracia recibida en nuestro corazón. Por eso es necesario que el Señor trabaje en nosotros. Es necesario que haya esa abundante gracia en nuestros corazones. Y la única manera de que haya esa abundante gracia en nuestros corazones es dejar que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Es dejar que el Señor escudriñe nuestra vida. Es dejar que el Señor apriete ese forínculo, por muy doloroso que sea, y podamos nosotros hacer un lado el yo. Pero es necesario y es importante
que no dejemos de orar para que el Señor precisamente mantenga ese mismo espíritu en nuestra iglesia, en nuestras familias, en nosotros. Y para que si haya algún malentendido o haya algo que nos inquiete, haya algo que nos divida, haya algo que nos conflictúe entre nosotros, entre nuestras familias, es importante traerlo a los pies del Señor y que el Señor corrija nuestra vida, corrija nuestro pensar, corrija nuestro corazón, para que podamos nosotros entender y recibir la corrección por parte de Dios y poder mantener la armonía en nuestro corazón, la armonía en la iglesia, la armonía en nuestro hogar, teniendo como común denominador agradar a Dios, agradar a nuestro Dios, aquel que nos llamó a practicar el discipulado, aquel que nos llamó a seguir su ejemplo, a seguir sus pasos, haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para mantenernos siempre delante de Dios, para ser partícipes de esa herencia y de esa recompensa que el Señor tiene para con nosotros. Por eso dice, y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Es decir, que hay sentencia cuando no queremos practicar el discipulado y cuando queremos seguir empeñados en practicar ese sectarismo, ese egoísmo, ese individualismo en nosotros. Y aquí se refiere meramente a estos pequeños, a los débiles de la fe, porque siempre tenemos cerca de nosotros y entre nosotros aquellos que apenas están siendo parte del pueblo de Dios y que están creciendo y que están siendo doctrinados. Debemos de tenerles paciencia, enseñarles, ayudarles al crecimiento y no todo lo contrario, ser estorbo, evitando a toda costa que nuestra conducta se convierta en una piedra de tropiezo para ellos, porque qué duro es provocar que otra persona desobedezca por nuestra culpa. Es destructivo para nosotros mismos y es destructivo para ellos. Por eso ahora viene esta tremenda prevención contra ese peligro precisamente de arruinar la vida de aquellos pequeños o nuestra propia vida. Y por eso es importante recalcar de manera contundente, inclusive temblar al solo hecho de escuchar estas palabras o de ser siquiera nosotros piedra de tropiezo. Por eso el Señor nos llama precisamente a mutilar o arrancar de tajo aquellas cosas que sirvan de tropiezo para nosotros y para otros y para su iglesia. Y no precisamente, literalmente se refiere a mutilar un miembro, sino a cortar de tajo aquello que nos estorba. Por eso el Señor utiliza estas frases fuertes para referirse al pecado y a las devastadoras consecuencias que trae el pecado. Diferentes partes del cuerpo las menciona nuestro Señor Jesucristo, como las manos, los ojos, los pies, que nos recuerdan que podemos pecar con nuestras acciones, con nuestras manos, con nuestros pies, con nuestros ojos. Podemos pecar con nuestros pensamientos, podemos pecar con nuestro corazón, y todo eso atenta contra nosotros mismos y contra los demás. Pero también
podemos estar conscientes de lo que nos hace pecar. Y somos conscientes porque conocemos el bien y conocemos el mal. Conocemos la palabra de Dios, somos conscientes de lo que nos hace pecar. Y por eso el Señor Jesús aquí exhorta a remover, a cortar, a alejarnos de ese pecado. Por eso hemos de actuar sin contemplaciones, estando conscientes de todo lo que arruina nuestra vida espiritual y de todo lo que arruina la vida espiritual de lo que nos rodean, ya sea una mano, un pie o un ojo o cualquier otra cosa. Es necesario cortarlo y arrancarlo de tajo. Muchas de las veces, a veces, inclusive implica a nuestra propia familia, implica a veces a esas relaciones que nosotros tenemos o a esas amistades que hemos tenido de toda la vida. A veces ellos mismos nos provocan y nos ponen en una disyuntiva o nos ponen en una encrucijada, pero debemos estar conscientes de que eso daña nuestro espíritu, daña nuestra vida espiritual, y debemos estar conscientes de servir primeramente a nuestro Dios, y si es necesario, cortarlos. A veces esto no nos agrada, por eso decíamos en un inicio, cuando no estamos dispuestos a recibir la disciplina de nuestro Dios, esto nos incomoda, nos molesta, porque no estamos dispuestos a cortar de tajo aquello que nos hace daño, aquello que nos aleja de Dios. Pero es necesario que aquello que nos aparta de Dios, aquel pecado, es necesario cortarlo de tajo. Nos dice Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es necesario hacer morir las cosas de la carne. Es necesario cortar de tajo las cosas de la carne y vivir por el Espíritu para poder vivir y no morir. Dice en Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. A esto nos llama el Señor, a cortar de tajo todo lo que nos aparta de nuestro Dios y a vivir conforme a la palabra de Dios. Crucificar la carne, dice Gálatas, juntamente con las pasiones y los deseos, aquello precisamente que nos hace pecar, nuestros sentidos, nuestras acciones, aquellas cosas que nos hace pecar. Por eso el Señor recalca, es necesario negarnos a ese yo, porque nos perjudica y nos aparta de nuestro Dios. Continuamos, dice, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. El Señor nos advierte las consecuencias verdaderamente alarmantes de lo que es aferrarnos a nuestro yo, de lo que es aferrarnos, anteponer nuestros pensamientos, nuestra propia carne ante la voluntad de Dios. Esto es cortar y esto es mortificar la carne para poder entrar en la vida eterna. Esto es cortarlo de tajo.
Por eso dice en Gálatas 6:17, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Y ese debe de ser nuestro pensamiento. De aquí en adelante nosotros debemos de adoptar esas marcas de nuestro Señor Jesucristo, las mismas cicatrices de nuestro Señor Jesucristo, debemos adoptarlas en nuestra vida, aunque nos duela, aunque sea doloroso el proceso de sanación, aunque a veces nos deja algunas cicatrices, pero son cicatrices como las de aquel soldado que va al frente de batalla por un objetivo, por defender sus ideales, por defender a su país. Y a veces quedan esas cicatrices en la batalla, en el campo de batalla, del día a día. Pero son cicatrices de honor, porque son las cicatrices que nos van a llevar a la vida eterna. Son las cicatrices de crucificar ese yo, de crucificar esa carne. Pero vale la pena llevar esas cicatrices de honor, porque vale la pena la vida eterna. Vale la pena, como dice el canto de hace un momento, de estar y anhelar esas aguas cristalinas para estar junto a nuestro Dios un día, para seguir a nuestro Señor. Y aun cuando esto sea una carga a veces para nosotros, y lo repite de manera 3 veces el Señor, lo advierte 3 veces el Señor, las tremendas consecuencias de no crucificar nuestro yo. Dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. 3 veces el Señor por eso lo recalca. Dice en Isaías 63:24, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Qué tremendo estar en esa situación. Qué tremendo es resistirnos a no querer crucificar nuestro yo, a no someternos a nuestro Dios. Qué tremendo es estar en ese estado donde el gusano no muere, dice, en donde... Y se dice que es el gusano que no muere porque es el remordimiento y el tormento que se va a vivir. Un remordimiento y un tormento de un alma atormentada, totalmente conscientes de haber rechazado la palabra de Dios, de haber rechazado la gracia de Dios. Y estar condenados de por vida, estando conscientes en cada momento. Sentir esos remordimientos donde ese gusano dice no morirá por haber rechazado la oportunidad de recibir la salvación, por haber preferido no crucificar el yo, por haber preferido vivir en la carne, por haber preferido no ser sanados, resistirse a que el Señor trate con nosotros y ser atormentados por toda una eternidad. Dios nos guarde de siquiera pensar en nosotros estar en este estado, en este fuego, en este tormento eterno, que es también símbolo de la ira de Dios, símbolo de el rechazo y que el Señor reprueba esta vida. Por eso dice, los hombres que se rebelaron contra mí y serán, dice, abominables a todo hombre. Será la ira de Dios entonces puesta sobre estos hombres, sobre estos pecadores que se negaron a creer. Dice en Juan 8:24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Más vale, mis amados hermanos, morir al pecado que morir
eternamente. Dice en Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Las advertencias son claras de la palabra de Dios. Y finalmente entramos al tercer tema. Dice, porque todos, en su versículo 49, porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos, y tened paz los unos con los otros. Todo sacrificio antiguo en el Antiguo Testamento tenía que ser salado. No podía ser una ofrenda aceptada en la mesa del Señor si ésta no había sido pasada primeramente por este proceso. Y esto nos ejemplifica precisamente esa naturaleza corrompida, que debe de ser salada para poder ser aceptados delante de Dios, para poder ser conservados también delante de Dios. Por eso es necesario pasar por ese proceso de sanidad. Dice, dejó escrito el pastor, dice, no sé, ¿han preguntado ustedes por qué las lágrimas son saladas? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo someternos a Dios? Nos cuestan muchas lágrimas, porque nos cuestan muchas lágrimas crucificar la carne, crucificar ese yo. Y tiene que ser de esta manera. Y existen dos interpretaciones precisamente para esto. El ser salados y el ser pasados por fuego es un proceso de tribulación y de aflicción. Es un proceso de disciplina también de parte de Dios. Es un proceso por el cual tenemos que pasar para poder ser purificados, para que pueda quemarse y sacarse de nosotros todo lo que no le agrada al Señor. La otra interpretación precisamente para este fuego es precisamente el fuego del Espíritu Santo, porque mientras su presencia esté en nuestras vidas, seremos nosotros salados, seremos nosotros sazonados, seremos nosotros purificados y seremos preservados. Y eso añade a nuestras vidas ese sabor precisamente para hacernos a nosotros como un sacrificio vivo delante de nuestro Dios. Dice Colosenses 4:6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Es decir, de esta manera podemos ser un sacrificio vivo delante de nuestro Dios y agradable. Dice en Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a nuestro Dios, que es vuestro culto racional. Debemos de someternos nosotros a esa disciplina y a ese discipulado. Debemos someternos nosotros a este proceso. Y debemos de ser salados para estar nosotros en un sacrificio, dice, vivo, santo, agradable a nuestro Dios. Y así es como debe de ser el pueblo de Dios, como esta sal de la tierra, para poder preservar nuestra alma, para poder preservar nuestro corazón de la corrupción de este mundo, manteniéndonos y sometiéndonos en humildad a nuestro Dios, manteniéndonos y sometiéndonos en oración delante de Él, constante, precisamente para que el Señor haga la obra redentora en nosotros, nos ayude a pasar durante todo este proceso de sanación, nos ayude a estar con nosotros y el fuego de su Espíritu Santo que esté en nuestro corazón avivado constantemente, para que podamos nosotros llegar delante de Dios como este sacrificio vivo, podamos llegar delante de Dios aprobados, podamos llegar delante de Dios sin
envidias, sin ese yo en nuestro corazón, sin ser piedra de tropiezo para otros, practicando el amor los unos con los otros, en un mismo espíritu, manteniéndonos como iglesia delante de Él, para estar un día en su presencia, sedientos, día y noche, para que el Señor nos dé esas aguas cristalinas y podamos nosotros llegar a la presencia de Dios, podamos estar y cantar, como dice ese canto, estar junto a ti. Que ese sea nuestro anhelo, mis amados hermanos. Por eso era necesario que el Señor les hablara de esta manera, les hiciera ver en el estado en el que se encontraban. Y como vemos con gozo en el libro de Hechos, cómo esas palabras del Señor y esas enseñanzas tuvieron sus frutos. Y ahora los discípulos hablaban de una manera madura y diferente. Y de esa misma manera nosotros, la iglesia de Dios, los creyentes, debemos de pasar por ese proceso para llegar precisamente a ese estado como los discípulos en el libro de los Hechos, gozosos y dando testimonio con nuestra vida de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es decir, de la gracia recibida, y de esa misma gracia nosotros poder compartir la gracia de Dios a otros. Que ese sea nuestro anhelo y que ese sea nuestro pensar en todo momento como iglesia de Dios. Pongámonos de pie y oremos y le demos gracias a Dios por su palabra, que se quede en nuestros corazones guardada. Padre bendito y santo, te damos gracias, oh precioso Salvador, por tu amor, Señor, por tu misericordia, por tus bendiciones, porque hasta aquí, Señor, tú has estado con nosotros. Señor, trata con nosotros, bendito Dios. Escudriña nuestro corazón, escudriña, Señor, nuestra mente, y enséñanos, Señor, a vivir nuestra vida cada día en un mismo espíritu, dando, Señor, testimonio de que hemos creído. Hemos creído, bendito Dios, en ti. Que seamos, Señor, partícipes, bendito Dios, de esa gracia redentora. Y enséñanos, bendito Dios, a crucificar esa carne, nuestro yo, y a dejar que tú, Señor, trates en nuestras vidas. Que tú, Señor, a través de esa sal purificadora, Señor, trates con nosotros, bendito Dios, y nos hagas, Señor, tener un mismo espíritu, Señor, para contigo. Nos hagas, Señor, amarte con todo nuestro corazón, con toda, Señor, nuestra mente. Y ayúdanos, bendito Dios, a cortar de tajo, Señor, todo lo que nos hace daño, bendito Dios, todo lo que nos aparta de ti, todo, Señor, lo que el pecado, bendito Dios, que nos aparta de ti. Ayúdanos, bendito Dios, a entregarte nuestra vida, abrir nuestro corazón, Señor, con humildad y dejar, Señor, que tú seas quien dirija nuestra vida, que tú trates, Señor, con nosotros. Líbranos, bendito Dios, líbranos de ser tropiezo para otros. Líbranos, bendito Padre Celestial, de rechazarte, de cerrarte, Señor, la puerta. No queremos, Señor, estar en el infierno. No queremos, Señor, perder nuestra alma, bendito Dios. Preferimos, Señor, que tú trates con nosotros y someternos a tu voluntad. Someternos, Señor, a ti. Ayúdanos, Señor, a perseverar. Ayúdanos, Señor, a madurar como iglesia, como creyentes en ti. Ayúdanos, Señor, a someternos a tu disciplina, a someternos, Señor, a ti. Quédate, Señor, en nuestros corazones
Y pon, Señor, ese anhelo en nuestros corazones de buscarte. Pon, Señor, ese anhelo, esa sed de venir, Señor, a recibir, Señor, de tu Santo Espíritu en nuestros corazones cada día, cada momento, Señor, para servirte con acción de gracias, para servirte, Señor, con todo nuestro corazón, con gratitud. Ayúdanos, Padre Santísimo, a caminar contigo. Y quédate en nosotros, quédate en nuestro corazón, quédate en nuestra mente. Quédate, Señor, con tu iglesia. Quédate, Señor, en cada corazón. Te lo pedimos en el bendito y dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y así puestos de pie vamos a leer nuestra bendición que se encuentra en Números, su capítulo número 6, sus versículos del 24 al 26. Y la palabra del Señor dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y finalizamos con nuestro Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén.